¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos a este su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es martes. Estamos en la semana 22ª del tiempo ordinario. Y la oración que corresponde al día de hoy es la misma oración que la del día domingo. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunda en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros, y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero leer la liturgia completa, porque está muy hermosa e interesante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 6 y del 9 al 11. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores del parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, como un ladrón, porque ustedes no viven en las tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos, como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió por nosotros para que, cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este texto a mí me parece hermosísimo. Está lleno de esperanza, no de miedo. De esperanza a los que hemos decidido vivir en la luz. Es muy consolador ver cómo Dios dice que no estamos destinados al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que han decidido vivir en las tinieblas, pues es lógico que sientan pavor, que sientan mucho miedo ante el fin de todo, cuando el Señor vuelva. Pero nosotros, como dice a ustedes, hermanos, ese día, cuando el Señor vuelva como ladrón en la noche, no los tomará por sorpresa, porque ustedes no viven en las tinieblas. Eso quiere decir que el alma en gracia, que el alma que vive en obediencia a Dios, es un alma iluminada, es un alma que vive en paz, es un alma que tiene luz y que ve la luz y vive en la luz. Es un alma que vive en Dios. Y el alma que vive en Dios no tiene miedo, porque el que vive en Dios vive en el amor. Y como dice el apóstol Juan, en el amor no hay temor. Y una persona que vive así, haciendo el bien y con su alma en paz, ¿a qué le teme? Si estamos destinados no al castigo eterno, sino a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tú y yo, que estamos procurando hacer todo lo que está de nuestra parte para poder alcanzar esta salvación por Cristo, no debemos vivir aterrorizados cuando nos dicen que va a ocurrir que ya viene el fin. De hecho, ese fin, aunque venga precedido de situaciones de conflicto y de fenómenos inexplicables, fenómenos cósmicos y todo eso, catástrofes en la tierra, todo eso sucederá justo cuando menos se espere, cuando digamos qué paz y qué seguridad tenemos. Y si ustedes se ponen a ver, este momento no ha llegado. No podemos decir ahora qué paz y qué seguridad tenemos. Por el contrario, este es el momento de las tribulaciones. Este es el momento de las pruebas.
el momento de las catástrofes. Por lo tanto, todavía no viene el Señor. Quédate tranquilo y haz el bien. Por el contrario, ahora seguimos en el Salmo 26. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida, y es lo que todos anhelamos. Y el Evangelio de hoy es el de Lucas, capítulo 4, versículos del 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: «Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios». Pero Jesús le ordenó: «Cállate y sal de ese hombre». Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra de Dios, palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto de Lucas 4 es muy interesante. Jesús estaba en Cafarnaúm, que era el lugar donde estaba, por cierto, la casa de Pedro, donde Jesús pasó mucho tiempo y a donde Jesús iba con frecuencia a descansar. Allí reclutaba a sus discípulos también. Era una ciudad de Galilea, y el sábado, como todo rabino, enseñaba a la gente. Se metía en la sinagoga. Y es interesante ver cómo Jesús se preocupaba y se ocupaba de enseñar a la gente. Y fíjense que en medio de allí todos estaban asombrados de sus enseñanzas. Hablaba con autoridad, y había en la sinagoga, allí en esa casa de oración, que eso significa sinagoga, un hombre que tenía un demonio inmundo. Parece mentira que en la casa de oración había un endemoniado. En nuestras iglesias a veces hay gente endemoniada. En nuestras parroquias, comunidades y grupos hay gente que no le sirve a Dios, que le sirve al demonio, o que por el contrario puede estar infectada, posesa incluso por demonios. El demonio existe, es un ser perverso, pervertido y pervertidor, y no podemos ignorar su presencia. Se manifiesta de muchas formas, muchas de ellas imperceptibles, y el gran truco de Satanás para estos tiempos es pasar desapercibido. Que la gente diga: el diablo, no, eso no existe. Esas son ideas medievales para controlar a la gente, inventos de la iglesia y de los curas. No, ese es el gran truco de Satanás, que la gente crea que no existe hasta que se encuentran con él y tienen necesidad de llamar a alguien que los ayude. Este endemoniado estaba en la sinagoga y se puso a gritar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Metiéndose con él? No, estaba enseñando. La catequesis, la evangelización, va a generar oposición, va a generar controversia. El solo hecho de que tú estés enseñando el evangelio, el hecho de que un sacerdote esté predicando en una misa, de que esté dando su homilía, va a hacer que la gente, algunas personas, se opongan o digan: pero este cura, ¿por qué está diciendo estas cosas? Esto no me gusta lo que está diciendo. Como ahora la gente es tan crítica, pues va a decir: no, cuando salga de la misa le voy a decir que esto no me gustó, etcétera, etcétera. Pero si está predicando la palabra de Dios, ¿qué vas a decir en su contra? Si dice aquí que Jesús estaba hablando con autoridad, estaba hablando la palabra de Dios, la palabra que su padre le decía que dijera. Este demonio se molestó por el simple hecho de que él estaba hablando con autoridad y lo increpa y le dice: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros? Me ha impresionado el hecho de que en este texto dice que el demonio se pone a gritar. ¿Jesús estaba gritando? No, estaba solo enseñando. Pero entonces, ¿por qué el demonio grita? Porque muy dentro de este hombre, el demonio
percibía la soledad, era soledad. Y aquel hombre, aquel demonio, necesitaba hacerse oír. Es como la manifestación de la desesperación. Cuando la gente está desesperada, sola y siente que no es oída, ¿qué hace? Grita. Grita porque sus corazones están lejos. Cuando dos esposos, una pareja, grita, aunque estén cara a cara, pero se gritan el uno al otro, no es porque no se escuchen, es porque sus corazones están muy lejos y sienten que tienen necesidad de gritarse porque no se entienden, no se escuchan. Algo parecido podemos nosotros pensar que sucede en este momento. La distancia entre Dios y el demonio es muy grande. Por eso el demonio grita. Grita, ¿qué quieres de nosotros? De tal manera que no es un solo demonio, es una legión, son varios. ¿Por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Obviamente que no, pero sí algo tenía que hacer. Sé que tú eres el Santo de Dios. Y la gran pregunta de hoy, cuando tú vas a misa, cuando tú recibes la Eucaristía, ¿tú sabes a quién recibes? Tú le dices a Jesús en la hostia, sé quién eres. Sé quién eres el Santo de Dios. Y lo recibes con veneración, con adoración, con respeto, o lo tratas como una simple galleta. ¿Cuántas veces cuando estoy repartiendo la comunión me da dolor de ver cómo la gente trata a la Sagrada Forma con tanto desdén, como si fuera una simple galleta? Y lo tratan con irrespeto. Yo no tengo nada en contra de la comunión en la mano, pero siento que mucha gente necesita ser instruida severamente sobre cómo recibirla dignamente, cómo tener a Jesús en la mano, porque no es el problema si la mano es digna o no es digna, es el problema de cómo lo recibes, cómo lo tratas y si realmente tienes fe. Puede que la misma situación se presente con la comunión en la boca. Yo no sé si realmente lo están recibiendo con fe, pero se nota más cuando lo recibes en la mano, si realmente crees que es el Hijo de Dios, porque es más obvio con cuánto desdén lo puedes tomar. Incluso gente que tiene tiempo, mucho joven también, que no se toma el interés de ver cómo es la manera correcta de recibirlo en la mano y lo reciben de cualquier manera. No nos hemos dado cuenta de que la forma correcta es esta. Se pone la Sagrada Forma aquí, con la mano con la que tú escribes, lo tomas y te lo llevas directamente a la boca sin hacer nada más. Y te vas a tu puesto tomando cuidado, teniendo cuidado de que no quede ninguna partícula en la mano, porque allí también está Jesús. Esa es la gran pregunta de hoy. Cuando recibas a Jesús, dile, sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios reconocen a Jesús, pero quizá tú no lo reconozcas. Es imperativo que aprendamos a reconocer a Jesús donde está. Está en el Santísimo Sacramento, está en la Eucaristía, está en el hermano. Aprendamos a mirarlo donde está, a verlo donde está. Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre, porque no era bueno que este hombre delatara a Jesús antes de tiempo por aquello del secreto mesiánico, no fuera a morir antes de tiempo, no lo fueran a apresar antes de tiempo. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Y todos se espantaron. A veces hacer el bien causa espanto. Hacer el bien causa espanto, pero es bueno. Es bueno. Y que cuando lo miremos, cuando lo adoremos, le digamos, como el demonio, pero no por ser él precisamente, sé quién eres. Eres el Santo de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, Dios mediante, a través de este canal. Chao, chao.